Lámpara es tu palabra para mis pasos, una luz en mi sendero. He jurado y lo ratifico, cumpliré tus justos mandamientos. Estoy sumamente afligido, vivifícame, Señor, con tu palabra. Acepta, Señor, las ofrendas de mi boca y enséñame tus mandamientos. Mi vida está siempre en mis manos, pero no olvido tu ley. Los malvados me ponen trampas, pero yo no me desvío de tus decretos. Tus preceptos son mi herencia perpetua, son el gozo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus normas, que son mi recompensa eterna. Salmo 119, versos 105 al 112. Bienvenidos, queridos hermanos, día 14 del mes de la Biblia. El tema, los géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Es la manera concreta de expresar un pensamiento, un contenido por escrito. Es decir, es el género literario, la manera propia, concreta, en que se expresa, se comparte una idea, un pensamiento, se transmite o se da a conocer el pensamiento. De acuerdo al género literario, también implica una actitud, una manera de acercarnos al texto, una manera de abordar el texto. La Biblia, al ser una obra literaria, al ser también fruto de los autores humanos, ciertamente Dios es el que inspira, pero respeta el conocimiento, el pensamiento, la capacidad y la misma limitación del ser humano. Es como el misterio de la encarnación. Jesús, siendo el Verbo eterno, el Dios verdadero, se ha encarnado asumiendo todas las limitaciones de la naturaleza humana. Así también es la palabra de Dios. Es palabra divina, palabra permanente, palabra eterna, pero expresada en moldes humanos, en palabras humanas. Entonces, al ser también palabra humana o escrita por humanos, al ser una obra también literaria, contiene gran diversidad de expresiones, de maneras de transmitir, o sea, una gran variedad de géneros. Incluso la manera en cómo nosotros estructuramos la Biblia, pues manifiesta estos géneros. Llamamos la ley, libros históricos, libros proféticos, evangelios, cartas, apocalipsis. Ya estamos hablando de distintos géneros. La Iglesia, el magisterio, recomienda que para el estudio de la Biblia también podamos nosotros valernos pues de la ciencia humana y de lo que nos puede aportar también el estudio de los géneros literarios. En la encíclica Divino Aflante Spiritu de 1943 ya hay una recomendación de valernos de estos medios humanos también para poder comprender mejor el texto en su contexto humano, en su contexto histórico, en su contexto lingüístico. Ciertamente, para poder captar el pensamiento divino
el mensaje salvífico, pues hay que leer, interpretar la Biblia desde la oración, desde la fe, desde la relación con Dios. Pero para entender algunos elementos de composición humana, pues también hay que valernos de estos medios humanos. Un género también se refiere a varias obras que más o menos pueden clasificarse de una tipología o un esquema que más o menos siguen varias obras. Es decir, la manera en que abordan o expresan esas ideas. Pero hay normalmente como ciertos esquemas o cierta tipología para poder marcarnos los géneros. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un género o subgénero quizá del narrativo, hablemos de un milagro. El relato de un milagro, que bien es narrativo, pero puede considerarse como un subgénero también el relato de milagro. Y normalmente los relatos de milagro siguen un mismo esquema. Se presenta la situación de necesidad o de enfermedad o de lo que sea. Hay alguna petición de la persona a Jesús o a Dios para que intervenga. Hay algún momento en que se constata la fe o se invita a tener fe. Hay la intervención de aquella persona, sea Jesús, sea Pedro, sea Pablo, sea algún otro personaje, mediante alguna palabra o algún gesto, alguna acción, o decir alguna frase, o tocar, o hacer algún gesto. Luego hay una descripción del efecto de la curación y luego normalmente la reacción de las personas. Si ustedes ven cualquier milagro, por ejemplo, en los evangelios, casi van a poder encontrar este mismo esquema. Eso es lo que va haciendo que puedan varios relatos considerarse como dentro de un género, porque más o menos van siguiendo el mismo esquema. Puede faltar algún elemento o dos, pero normalmente tienen 3, 4 mínimo elementos de los que acabamos de mencionar. Por ejemplo, otro género dentro de la profecía o dentro de los personajes vocacionales, es decir, es el relato propiamente vocacional. Un relato que habla del llamado de Dios a una persona y también va siguiendo el mismo esquema. Presentación o intervención de Dios para presentarle a la persona alguna actividad, algún compromiso, alguna misión que le va a confiar. Turbación o dificultad de la persona para poder aceptar, para poder entender. Aclaración de parte de Dios o explicación de lo que se va a realizar y cómo se va a realizar. Y la aceptación o respuesta de la persona. Podemos verlo en el llamado de Moisés, podemos verlo en el llamado de Isaías, en la vocación de Jeremías, podemos verlo en el llamado a la Virgen María, en el anuncio del ángel. O sea, hay un esquema que normalmente va siguiendo un relato vocacional. Entonces, así, normalmente los géneros pues van siguiendo ciertos esquemas. ¿Cuáles son los géneros más principales o más importantes en la Biblia? El género histórico narrativo, es decir, que se va contando la historia del pueblo de Israel o la historia de Jesús o la historia de la iglesia o la historia de algún personaje. Es histórico narrativo. Vale aclarar que siempre en la Biblia
al escribir la historia, al escribir los acontecimientos, pues ya hay una parte interpretativa. No simplemente se trata de dar a conocer los acontecimientos, sino que estos se narran ya interpretados a la luz de la fe. ¿Qué significan para nuestra relación con Dios? Dentro de este género hay dichos, hay discursos, hay exhortaciones, hay homilías, hay parábolas, hay milagros, hay controversias, hay hechos que se narran, hay sagas, leyendas, novelas, listas de personajes, sumarios, hasta autobiografías, es decir, van siguiendo este género narrativo que es contar. Hay otro género importante que es el género jurídico. Es las expresiones que van manifestando las leyes, es decir, mandatos, prohibiciones, derecho casuístico, es decir, según la circunstancia hay que hacer tal o cual cosa. Hay decálogos, hay series de recomendaciones, hay tratados de alianza que normalmente pueden pertenecer a este género jurídico. Lo vemos mucho en el Éxodo, lo vemos en el Levítico, lo vemos en estos libros fundamentalmente. También el género profético. No se trata de narrar una historia o de contar una historia, sino fundamentalmente de presentar la homilía, la enseñanza, la exhortación de un profeta. Es decir, es como una predicación. No se trata de contar algo, sino de presentar una predicación. La Biblia le llama oráculos a esas predicaciones, sean de anuncio, sean de denuncia. Ciertamente, también los libros proféticos tienen algo de narración, pero fundamentalmente tienen las predicaciones de los profetas. Está el género sapiencial, frases cortas como proverbios, reflexiones, exhortaciones, enseñanzas, lo que hoy nosotros decimos refranes o dichos. Así, en pequeñas frases van expresando ciertas reflexiones de sabiduría de la vida y luego también pues sabiduría interpretada a la luz de la fe. Entonces son género sapiencial. Ahí tenemos el libro de Job, el libro del Eclesiástico, el Eclesiastés, tenemos los proverbios, etc. El libro de la sabiduría. Tenemos otro género donde entran los cánticos, las plegarias, las oraciones, es decir, este género más poético, el género lírico. Ahí entran los salmos y salmos de distinta categoría o de distinta clase, salmos de alabanza, de acción de gracias, de petición, de confianza, de lamentación, himnos, etc. Así, con un género lírico, que son más expresivos. No tanto contar historias, sino expresar el sentimiento, cómo se siente, qué pasa en el interior de la persona. Es decir, ese es el género lírico. El género epistolar, hay cartas que tenemos fundamentalmente en Pablo en el Nuevo Testamento, o también pues ciertos tratados como la carta a los romanos, la carta a los gálatas, que es propiamente como un tratado, pero en forma también de carta, con cierto remitente, ciertos destinatarios. Entonces, el género epistolar, el género apocalíptico, que se vale de imágenes, de símbolos, es decir, utiliza una simbología para expresar su pensamiento, sus ideas.
que no hay que interpretar al pie de la letra las cosas, sino hay que ver el simbolismo, el significado. Pues es para que nosotros, desde el elemento humano, podamos comprender también algo de la manera de expresarse de estos autores sagrados y cómo Dios respeta esa capacidad humana, la intervención humana, y que Dios, su palabra divina, hace que sea expresada en moldes humanos, en palabras humanas, con nuestras propias fragilidades o debilidades o carencias, con los mismos autores sagrados. Ya más adelante veremos el elemento humano, pero digo, el elemento divino que también hay que tomar en cuenta para la comprensión de los textos. Pero estos elementos, acercarnos a los géneros literarios, nos ayudan en la comprensión de la intervención humana de los textos sagrados. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.